Iniciamos nuestra primera exposición con el magíster Rafael A. Cárdenas, profesor de la Escuela de Inglés, Universidad de Panamá, con más de 10 años de servicio. Es magíster en TESOL, enseñanza del inglés como segunda lengua, de la Universidad de Illinois. Es candidato a doctor en el programa de doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Es coordinador del programa de formación en inglés para las organizaciones afiliadas a la Aeronáutica Civil en Panamá, entre otras ejecutorias. Entonces recibamos al magíster Cárdenas, quien nos expondrá el tema: la redacción en inglés de textos argumentativos con la herramienta virtual Writing Tutor. Recibamos al magíster Cárdenas. Sí, muy buenos días. Bueno, ante todo, pues, les agradezco mucho la oportunidad, pues, de hablarles de este tema que es un poco desconocido, y comprendo yo que, a pesar de que no es conocido, sí tiene gran relevancia. Voy a explicar la importancia de la herramienta en función de qué podemos hacer los académicos que deseamos publicar. Voy a explicarles un poco sobre este tipo de recursos, porque ocurre que existe una gran variedad, una ecología de recursos de utilidad, pero pues a mí parecer ha sido uno de los más efectivos para ayudarme a alcanzar el nivel más alto de escritura posible dentro de mi campo. Mi campo, que es lingüística aplicada, TESOL, ESL, EFL, todo lo que tiene que ver con la adquisición de una segunda lengua, algo de educación bilingüe, igualmente traducción e interpretación, pues que son campos ligados a lo que es la redacción en una segunda lengua. Voy a referirme a una experiencia personal, más bien estudio de caso de una perspectiva personal. Bueno, ¿qué es la herramienta Virtual Writing Tutor? Bueno, esta es una herramienta gratuita que actualmente se está gestionando desde Canadá por medio de una empresa llamada Conversolo. Originalmente era una empresa llamada Bookmaro. El negocio de ellos era enterarse o recopilar información de los errores que cometían en la escritura los estudiantes, especialmente de ciertos orígenes, por ejemplo, asiáticos, que tienen pues una distancia cultural y de escritura con respecto al occidente. Entonces, a través de esta herramienta, ellos logran desarrollar materiales específicos que ayuden a que esa escritura pues sea mejorada. En realidad, pues, es algo gratuito que cualquiera puede acceder. En mi caso, me ha ayudado a publicar. Tengo evidencia del trabajo que pues, han realizado algunos estudiantes, pero creo que es lo más adecuado que yo me refiera a mi experiencia personal en esto. ¿Qué es lo que en realidad hay que hacer con Virtual Writing Tutor? Usted lleva cualquier ensayo que usted tenga y usted lo pega en su interfaz. Ellos le van a dar una serie de correcciones, ayudas, apoyos al trabajo, y no es algo complicado. Sin embargo, sí es bastante académico y voy a referirme a eso. Existe un paper que pues, fue el que me animó a acercarme a la herramienta, que demuestra que haciendo esa correlación de variables entre el uso de la herramienta y la mejora en la redacción, una mejora del 44% de la escritura, haciendo un estudio pues, de un D de Cohen, marca un .88. Eso aparece en el Journal de Education and Development, donde ellos realmente muestran que este avance se logra por medio de implementarlo con todas sus funcionalidades, pues, y apegándose a los procesos que ellos
sugieren. Ahí está el paper, realmente pues esto me atrajo bastante y lo que más me llamó la atención en su momento, eso fue en el 2020, fue el hecho que este documento aparece en un contexto del Medio Oriente, donde sabemos que existe igualmente una distancia con respecto a la escritura que realizamos acá en Occidente con otro tipo de alfabeto y otro tipo de sintaxis diferente totalmente. La razón de ser de esto, pues, tiene mucho que ver con que este es un mercado que pues, se le ha estado abriendo a estas universidades del entorno anglo, en Canadá y en los Estados Unidos. Cada vez es mayor la cantidad de estudiantes también que vienen del Medio Oriente. Pues ahí está el artículo que motivó mi aproximación a la herramienta y por curiosidad, pues entonces, durante la época esta de la pandemia, tuve la oportunidad de estudiarla y realmente buscar formas de implementarla. ¿Quiénes son los escritores en una segunda lengua, o lo que llamamos en lingüística aplicada L2 writers? En realidad es cualquiera que se gana la vida escribiendo en una segunda lengua. Médicos, ingenieros, profesionales del área de la administración, sin tomar en consideración los que forzosamente tienen que escribir en una segunda lengua, como es el caso de estudiantes, escritores o traductores. Todas estas personas tienen que en algún momento de su desempeño profesional realizar redacciones de calidad que ya sea en un ámbito académico o en un ámbito profesional presentar. Y esto pues constituye un reto porque las personas sienten, bueno, yo no hablo inglés, ¿cómo yo voy a redactar en inglés un informe o voy a desarrollar una ponencia o voy a redactar un paper? ¿Cómo yo voy a hacer todo esto en inglés? Entonces, pues ahí hay un reto planteado. Los retos del escritor en una segunda lengua son bien concretos y se alinean mucho con la enseñanza de la escritura académica actual. ¿Qué se desea que una persona adquiera? Pues conciencia sobre todo de que existen reglas de escritura en una segunda lengua que hay que respetarla, la importancia de conocer los términos que se van a utilizar, igualmente valorar que es un contexto distinto que requiere destrezas que hay que cultivarlas, que no podemos imponer nuestra gramática de la primera lengua en este contexto. Muchas cosas de allá no se aplican y pues requiere dedicación y la búsqueda de formas de cumplir con las convenciones de redacción de la segunda lengua. Todo esto constituye parte de lo que nosotros, por ejemplo, en el departamento de inglés hacemos en los cursos de redacción. Todo lo que es composition, desde 140 hasta 340, son semestres en los que el estudiante pasa por medio de un entrenamiento para escribir en inglés correctamente sobre qué es una buena oración de inicio o qué es una tesis en un ensayo, qué elementos debe incluir como parte del cuerpo del párrafo, cómo debe cerrar el párrafo, cómo conectar los párrafos de un ensayo, cuando ya se va acercando a la parte académica, cómo ingresar o incluir las citas sin que sean al pie, dependiendo de la forma como se redacte y según el sistema que se vaya a utilizar. Todo esto es parte pues de un conglomerado de conocimientos que hay que poco a poco desarrollar. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto? La relevancia de esto es que el inglés pues existe y aparentemente no se va a ir de ahí mientras el mundo esté como está actualmente. Sabemos que es una lengua ampliamente hablada como segunda lengua. Tanto es así que muchas más personas lo hablan como segunda lengua que como primera lengua. Como ustedes pueden ver, de 360 millones de nativos del inglés, estamos hablando de 1.3 billones o miles de millones que lo hablan y lo escriben como segunda lengua. En cuanto a la escritura académica, Philipson, un importante autor de la lingüística general, en el área habla de que hay un imperialismo lingüístico.
sí lo existe, sobre todo en la academia debido al Internet. Esto pues se ha convertido en un reto, ya que la forma de exponer los conocimientos o el contexto es escribiendo en esta lengua que es ampliamente difundida. Entonces, como podemos verlo aquí, realmente ahí Scott Montgomery en su libro Does Science Need a Global Language? Si la ciencia necesita un lenguaje global, nos habla de que es una lengua franca de las ciencias y las ciencias básicas para poder darse a conocer. Mucho de lo que hacemos tenemos que escribirlo en inglés. Bueno, yo hasta aquí voy a hablarles pues de lo general. Ya de aquí en adelante les voy a hablar de mi experiencia. Les traje mi cuenta de Google Scholar, que de repente no sé si está bien visible o no. Pero bueno, yo tengo varios artículos ahí publicados en español y tengo este que logré publicarlo allá en la revista ELTE, English Language Teaching and Development. Esto es un journal que es un gateway de la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Yo me presenté como uno más, pues, en el momento que ellos estaban haciendo su solicitud. Y bueno, yo de mi investigación que hice con mis estudiantes acá en la pandemia, decidí presentar. Yo sabía muy bien que el reto, lo sé porque habíamos previamente como parte del programa académico Fulbright al que estudié como magíster en la Universidad de Illinois. Yo tenía claro de que el proceso era sumamente riguroso. Ellos, claro que me iban a hacer pasar por todo el trámite de aprobarme el tema, de que tuvieran el tema pues alineado según la publicación del momento y los objetivos de su revista. Entonces, bueno, yo tuve que hacer una serie de ajustes y luego pues explicando pude presentar entonces mi borrador y claro, alcanzar el nivel de escritura correcto sabiendo que es el más alto nivel en Europa. Bien. Este es el journal. Yo me atreví. ¿Por qué se los presento con cierto orgullo? Porque para mí es lo más alto que uno puede aspirar a publicar. La revista existe. Yo lo logré gracias a esta herramienta que me ayudó a depurar cualquier error, cualquier tipo de vicio o cualquier sesgo mío, porque no, entendemos que existen limitaciones, a veces hasta de tipo lingüístico, a veces de pensamiento, porque no es lo mismo estar allá y pensar para escribir con todos los accesos a recursos que ellos tienen, comparado con el pensamiento nuestro contexto y los limitados accesos que tenemos nosotros. Entonces yo, consciente de eso, pues busqué dónde apalancarme. Este Virtual Writing Tutor me permitió hacer la publicación. Ahí está el artículo, lo saqué en el 22, en el Season 2022, volumen 25. Ahí estamos, ¿no? Teaching English with Film Materials, Promoting Speaking in EFL Classes. Esto yo lo hice en base a mi trabajo durante la pandemia. Yo estuve trabajando con mis estudiantes sobre cómo ayudarles a aprender inglés más rápido, utilizando paratextos de material fílmico, banners, pósters, todo este tipo de cosas, toda esa parafernalia, añadida a, y los trailers de las películas, añadido a ver la película como una forma de acercar el lenguaje antes de la experiencia, pues, de ver el mismo producto. Entonces, yo lo publiqué, como ven en el abstract, yo pues me atreví y fue aceptado, a ellos les pareció correcto. Hubieron algunos momentos en que tuve que regresar a revisar como siempre para de nuevo presentar. Magnífico, fue un logro. Y bueno, quiero hablarle de la herramienta en sí, qué es lo que se hace con Virtual Writing Tutor, ya que lo hemos estado hablando tanto. Pues en realidad lo que se hace es pegar en esta interfaz tu ensayo y el sistema te va generando correcciones de distinto tipo. Ahí hay correcciones hasta para otro tipo de inteligencia artificial como el GPT Chat,
te dice si lo utilizaste y si estás cometiendo plagio, te avisa si tú has tomado material sin querer, porque eso puede pasar, que te lo dice. Usted sabe muy bien que al presentarse por allá con algún tipo de material que por casualidad esté plagiado, automáticamente te descalifica de todo. Entonces, te dice qué tipo de oraciones están bien, qué nivel de vocabulario académico estás usando, te da un conteo de palabras como un procesador normal, pero tiene otras cosas. Por ejemplo, te habla de el nivel del ensayo, si está debidamente estructurado según los patrones que ellos establecen. Es magnífico. Realmente para mí fue invaluable todo tipo de corrección, porque es como si tuvieras un profesor privado que te dice, ok, necesito un editor que me revise qué es lo que voy a intentar publicar allá. El sistema te lo da todo, simplemente hay que apegarse y tener la disciplina de cumplir con los criterios que nos da. Sumamente versátil, hay que tener un nivel de conocimiento del lenguaje, eso es cierto. Sin embargo, hay barreras, que esta es una barrera. En la slide anterior hablamos de rompiendo la barrera lingüística. Muchas veces gente con muy buenos papers no se presentan ante un journal de afuera porque piensan, bueno, esa publicación de repente no responde a lo que ellos van a querer, o las expectativas que ellos tienen son muy altas con respecto a lo que yo puedo producir en esta segunda lengua, a pesar de que yo estudié allá y yo sé. No, ahora existen cosas que nos pueden llevar a no tener esas limitaciones, y por ese motivo yo he incorporado la herramienta a mis clases. Estamos tratando de que los estudiantes de maestría, igual que los de pregrado, utilicen esto, y cuando entregan un ensayo, que entreguen un informe de cómo están utilizando este tipo de herramientas. Sobre todo esta por la ventaja de ser gratuita. Criterios de uso de la herramienta por parte del escritor en una segunda lengua. Hay que tener ética para escribir y utilizar una herramienta como esta, porque la herramienta constantemente te va a marcar plagio al tú tomar información que no es debidamente parafraseada. Es bien importante esto, tener claro cómo resumir, cómo parafrasear, cómo incorporar pensamiento ajeno a nuestra escritura, bien importante. Igualmente, esto se va más allá de lo que es lo tradicional de las tecnologías, el procesador de Word. O sea, constantemente él te va a estar ofreciendo correcciones y sugerencias. Probablemente ustedes conocen Grammarly, está ligado a Virtual Writing Tutor, que es pues simplemente una herramienta que se le incorpora al Word, y él te va diciendo qué correcciones puedes hacer. Pero claro, hay diferentes niveles de corrección. El tercer punto, hay que aprender a competir contra uno mismo. Gran parte del problema es que vemos la escritura como producto, nada más, pero hay que convertirla en proceso. Entonces, esta herramienta ayuda a que la persona tome conciencia de que la escritura es proceso. Hay que regresar a leer y hay que borrar todo a veces. Y a veces esto es muy difícil para muchas personas que nos movemos en el ámbito académico y que nos damos cuenta de que lo que estamos escribiendo está mal de raíz todo. Entonces, humildemente hay que borrar y regresar al principio y empezar a leer de nuevo. Y si no hacemos debidamente la diligencia de la revisión de la literatura del campo, vamos muy débil a ser hechos picadillos cuando vamos donde los peers a que nos revisen esos papers cómo van, ¿no? Entonces ahí hay un gran riesgo. Igualmente, para mí se hace necesario que la persona tome conciencia de convenciones retóricas a dos niveles. Microhabilidades que tienen que ver con la precisión de la escritura en cuanto a la redacción, el deletreo de la palabra, hasta la puntuación, el uso de la gramática, y las macrohabilidades de la escritura que tienen que ver con los marcadores discursivos, la combinación de las
cláusulas o las partes de la oración, cómo incorporar las citas dentro del texto, haciendo una escritura que le llamamos PIE, ¿no? Point, Information Explanation, punto, información, explicación, en una secuencia que va como si estuviéramos haciendo un pastel a medida que se va desarrollando el escrito. Es una destreza que sin una herramienta como esta nosotros podemos perdernos en el camino, y por eso es que dicen que, bueno, no siempre es la escritura algo fácil. En realidad no lo es, porque requiere tomar conciencia de algunas cositas pues que hay que prestarle mucha atención. Muy importante, el nivel de vocabulario. El nivel de vocabulario es el registro de ese texto. Aquí, este paper que me he atrevido a presentarle aquí, habla de eso. Para un artículo académico necesitamos un marco léxico que ya eso está establecido. ¿Qué se espera que nosotros utilicemos? Tenemos que tomar conciencia de ciertas convenciones gramaticales y ciertos niveles de uso del lenguaje. Sobre todo esto es lo que puede hacer la herramienta. Yo la recomiendo mucho. La recomiendo porque constantemente combate el plagio y copiar y pegar, ¿no? Que es el gran mal de nuestro entorno, y que, bueno, pienso que poco a poco pues se va a ir corrigiendo a la medida que este tipo de herramientas avancen y logremos adelantar y mejorar cada vez más. Para mí, creo que esto sería suficiente para hablarle de la herramienta. Muchas gracias, profesor Cárdenas, por su excelente presentación.